tenemos para el día de hoy. Vean. Tengo esto para hoy. No me permitan un momento. Debido a que el día de ayer, pues, si ustedes revisan la plataforma, van a encontrar, pues, que no hay un contenido nuevo para el día de hoy. Esto es porque el día de ayer que iba a subir la información de las presentaciones a la plataforma, pues no tenía internet en casa ni tenía energía eléctrica como por 1 hora y algo en la noche. Entonces se me dificultó en realidad subir lo que era el contenido del día de hoy para la plataforma. Entonces, hoy lo voy a hacer, o el día de mañana en la tarde. Es algo que pues relativamente escapaba de mis manos hacerlo, porque no me podía arriesgar a quedarme sin batería o algo para el día de hoy. Entonces, como pues a veces se va la luz en algunos lugares y solo Dios sabe cuándo va a regresar, entonces preferí esperar para el día de hoy. Eso denme un chance y yo lo voy a subir entonces en este fin de semana para que ustedes tengan esta información. Respecto a las actividades que les había comentado que tenía para la programación de la zona, tengo estas dos en particular ahorita. El cuestionario que les había pues comentado a su debido tiempo, que iba a servir para que ustedes repasaran y algunas otras cosas, particularmente de los temas y de lo que podían esperar que fuera entonces el examen final o el examen parcial y así sucesivamente. De hecho, el cuestionario ahorita todavía no está activo, se los voy a publicar en un momento, pero pues está pues previsto en su momento, entonces hasta el 6 de noviembre aproximadamente, ¿sí? Entonces, eh, ustedes lo van a poder encontrar en la última parte de lo que es el módulo práctico, y este módulo siempre va a ser el último, ¿sí? Siempre va a estar entonces en la última parte de lo que es el curso, pero yo les había dicho pues que no iba a tener un punteo, por así decirlo, ¿sí? Que iba a tener 0 puntos, pero se me ocurría que pues como parte como para obligarlos que hagan la actividad como tal, le voy a asignar entonces 5 puntos, pero yo les había dicho que inicialmente lo íbamos a dejar en 0 puntos. La forma en que está gestionado esto prácticamente es para que tengan la mayor nota de todos los intentos que ustedes hagan. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes en el primer intento sacaron 5 puntos, el sistema va a resguardar esos 5 puntos como nota total. No importa si en el siguiente intento no responden absolutamente nada. Esto pues para motivarlos a que ingresen al cuestionario y practiquen y puedan obtener entonces un punteo de zona sobre el tema. Ya está activo y todo, si lo quieren ver. Y tengo lo siguiente, esta parte de acá. Listo. Tengo esto, que es un control de temperatura que pues deben de trabajar como parte de la zona, y pues está previsto pues permítanme, su fecha de entrega para el domingo 18, ¿sí? Esa es la última fecha para poderlo subir, ¿sí? Tiene 5 puntos asignados netos de lo que es la zona y se debe de trabajar en grupos, ¿sí? La forma, pues, particular de los grupos tenemos lo siguiente.
Yo los puedo asignar o ustedes pues pueden hacer sus grupos conforme pues ustedes se lleven o se conozcan como tal. Puede ser un poco difícil eventualmente trabajar en grupo debido a las circunstancias, horarios, etcétera. Pero lo pueden hacer individual. No voy a dejar, por así decirlo, que la plataforma forme los grupos o que ustedes se tengan que asignar a un grupo, porque eso entonces generaría lo siguiente en la plataforma, que las personas que no estén agrupadas, pues puede hacer que tenga un problema la nota. Entonces lo voy a dejar de la siguiente forma. Van a trabajarlo en grupo. Y lo que necesito entonces es que cada uno de ustedes suba el link que van a tener entonces en común como grupo y en la hoja así como de la carátula necesito entonces los integrantes como tal, ¿sí? Esto lo vamos a discutir un poquito más adelante para que, para que lo tengamos y hoy vamos a ver algunas de las aplicaciones de algunas de las cosas que se pueden hacer con plataformas de programación y algunas otras cosas de lo que es el curso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Inge. Y perdone, de los grupos, o sea, digo que sí se puede hacer en grupo. Sí, de hecho, miren, yo lo había pensado para que ustedes lo hicieran en grupos de 4. No sé cuántos hay activos actualmente o algo parecido, por así decirlo. Dado que algunos sí ingresaron en su examen y todo, y algunos no tienen las actividades hechas y otros tienen las actividades hechas, pero no el parcial hecho. Es un poco difícil, por así decirlo, saber cuántos están en realidad de forma constante. El grupo máximo vendría a ser de 4 integrantes. Y ustedes deciden si lo quieren hacer, pues entonces en grupo, individual o con menos cantidad de personas. Cuando ustedes suban su archivo, no necesitan en realidad un Word o algo, sino que en los comentarios o en una hoja tamaño carta pongan una carátula y el link entonces en donde va a estar el video. Ustedes ya se juntan, ya discuten cómo lo van a formar. Porque si lo hago en base a la plataforma, si fuera el caso, estarían obligados a pertenecer a un grupo como tal. Entonces, lo dejo así como de forma ambigua en la cantidad de personas con el máximo de 4, para que ustedes pues tengan esa libertad, por así decirlo, de hacer sus grupos con las personas que pues ya conocen en su momento. En teoría, pues hay como 30 y algo, 40 personas aproximadamente asignadas, pero como les digo, es un poco difícil saber quiénes son los que están más activos en la asistencia y todo. Por lo mismo, pues que ustedes saben que yo no llevo una asistencia rigurosa para evitarme el desagrado de decirle a alguien que no tiene derecho a examen porque no cumple con el 80% de la asistencia. Entonces, en esa parte particularmente soy bastante flexible como tal. Entonces, ustedes dirán si fuera el caso de hacerlo individual, en parejas o en un máximo de 4 personas como tal, ¿sí? ¿Alguien más? En mi caso, no tendría problema con hacerlo en grupo, porque pues ya tengo mi grupo de otros cursos y así, entonces, a mi parte no Oh, habría problema con ello. va, excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Ingeniero, buenos días. Las instrucciones todavía no las ha subido, ¿verdad? A la plataforma. Ahorita lo vamos a encontrar en la plataforma el día de hoy. Solo vamos a pasar la clase un poco rápido porque es más que todo contenido de relleno, por así decirlo, de algunas aplicaciones y algunas otras cosas que salen de la rama de la arquitectura como tal. Y luego pues ya vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar más o menos qué es lo que necesito y las formas en que lo pueden hacer. Para que puedan subir pues su información en estos días que vienen, ¿sí? Pero ya está, hoy va a estar publicado, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Veamos. Pues como parte de, y siguiendo pues la línea que concibe en realidad, solo déjenme ver si esto... A ver. Ahí estamos. La línea que concibe en realidad arquitectura de computadoras como concepto, como línea de estudio, pues ustedes ingresan más o menos a la temática de la parte física electrónica en física 2. Y entonces van viendo los principios físicos, después viene analógica, después digital, Arqui 1 y ustedes que ahora están en la 2. Cuando se toman un concepto, pues, de la parte de lo que es la línea de arquitectura de computadoras, deberíamos de sumar entonces lógica, o antes se llamaba algoritmos, si no estoy mal, la Progra 1, Progra 2 y así sucesivamente. Cuando ustedes combinan estas ciencias exactas, pueden conformar entonces líneas diferentes o aplicaciones diferentes que se van integrando poco a poco a diferentes niveles. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Cuando ustedes integran líneas o ciencias, se conforma entonces una especialidad. En este caso, pues una de las aplicaciones de todas estas líneas de estudio es la robótica. La robótica entonces como definición entonces es una ciencia que aglutina varias ramas tecnológicas o disciplinas, que era lo que les comentaba. La robótica fuera del concepto de electrónica y de software de ingeniería en sistemas, cumple y adjunta ciencias diferentes como la mecánica, neumática, pues dependiendo en realidad cómo vayan a trabajar, hidráulica y algunas otras ciencias complejas que enriquecen y complementan entonces a la rama. La robótica es una de las aplicaciones más comunes que se tiene de este tipo de desarrollo y que se basa mucho en los sistemas embebidos y en la programación como tal, sin menospreciar, por así decirlo, pues la parte mecánica y la parte, eh, por así decirlo, de integración mecánica. Dejando integración mecánica, me refiero a neumática y a todas esas partes móviles como tal y los conocimientos que requieren para tenerlo y solo concentrarnos entonces prácticamente en la ciencia como parte electrónica y parte de software como tal, pues entonces la definición es un sistema embebido inteligente que cumple diferentes tareas y que mueve mecanismos o transforma la energía eléctrica a un movimiento como tal. Los robots, pues como concepto inicial, por así decirlo, viene y parte desde hace mucho tiempo en ciencia ficción como tal, y luego se va integrando al día a día como parte de un concepto. Pero la robótica como tal no es en realidad el concepto de que ustedes tengan un androide, a menos hasta cierto punto, si ustedes se concentran en esa rama. Un robot pues es un ente capaz de resolver, de cumplir una tarea como tal y que integra entonces partes móviles, electrónicas y software como tal.
Las leyes de la robótica en su defecto, por así decirlo, cumplen y desarrollan entonces la parte de una protección o de lo que se debe de hacer. Pero esta es una cuestión más de ética del programador o de los desarrolladores como tal. Ustedes, no sé si ustedes han visto o tienen agregado el canal de Boston Dynamics, que es un laboratorio de ciencias completamente diferente a lo que se conoce como parte de lo que es la robótica, y son los creadores de lo que era el robot Atlas y muchos otros que tienen visión artificial, giroscopios y otro tipo de entornos como tal. Las redes de la robótica pues surgen en su momento como un factor de protección innato, pero el desarrollo pues de cualquier sistema robótico cumplirá su función en base a lo que el programador o los desarrolladores requieran o crean conveniente, por así decirlo. Y el desarrollo en su momento de esa tecnología, esto es un brazo robótico de los 70 y algo, más parece un cañón, pero nada que ver. De hecho, es una integración de algunos robots. Desde el año 50 y algo se empieza la automatización o el proceso de creación en realidad de sistemas robóticos que cumplan una función específica. Ensamblar, soldar, atornillar o cualquier función industrial. Los robots en cuestiones de integración, se ven prácticamente integrados a una función industrial, masiva, por así decirlo, debido a que, pues, el ser humano como ente pensante en las tareas rutinarias o que demarcan en realidad una formación repetitiva, se tiende a cometer errores por cansancio y algunas otras cosas como factor humano. La industrialización entonces de los sistemas genera entonces una demanda de calidad y de algunos otros factores que pues el ser humano posee, pero no a las velocidades de la demanda del objeto, por así decirlo. Con esto entonces se conforman el robot de área industrial, que es más o menos pues lo que se acostumbra a ver directamente en fábricas de cualquier tipo. ¿Y a qué se refiere pues la parte de robótica en cuestiones de esto? Hay una ciencia que es automatización. Les digo ciencia porque en realidad es una rama extremadamente vasta y no solo en realidad de la parte móvil industrial, sino que el autómata o el sistema automatizado, dependiendo en realidad si tiene una apariencia o no robótica, puede cumplir entonces la función como tal de un proceso automático de una forma móvil, aunque no tradicional de visualización robótica. Y a eso me refiero de que tenga brazos y que se pueda mover de un lugar a otro y algo así. Un robot grúa, un brazo como los que vemos aquí en la línea de ensamblaje, que es, son brazos para soldar. Puede ser tal vez lo más familiar o lo más fácil de asimilar como un proceso de robot, pero no siempre es eso. La robótica tiene la cualidad, por así decirlo, de cumplir diferentes funciones y seguir siendo clasificado como un robot. Los robots pues cumplen la función y el desempeño ya sea de asistir o cumplir una tarea en su totalidad en cualquier rama médica, industrial, agrícola, etcétera. Siempre y cuando el robot tenga integrado partes móviles, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, un código que le permita sacar entonces decisiones, entre comillas, de factores de, ¿qué les digo yo? Sus sensores de entrada dictaminan entonces que tiene demasiado calor una superficie o que el ángulo está mal colocado, y él puede hacer entonces las correcciones necesarias en base a la información de entrada bajo los criterios de programación o aprendizaje del mismo sistema.
Les digo sistema porque no vamos a encapsular el robot como un humanoide, por así decirlo. Dentro de esto, pues se generan robots con entorno móvil y hay algunos que pues en su momento hacen un chatbot o algo específicamente. Y en estas aplicaciones genéricas, por así decirlo, pues el usuario tiene una interacción y el programador entonces diversifica, clasifica y ubica las posibles interacciones del usuario con el sistema y pueden entonces concretar lo siguiente, los medios de aprendizaje del sistema. Si ustedes tienen un chatbot o un asistente virtual, para dejar la parte electrónica y todo por separado y concentrarnos en una extracción de concepto de software. Yo programo 100 preguntas. Tal vez alguien haga una pregunta diferente a esas 100. Y entonces ustedes vienen y guardan esa pregunta número 1 diferente. Esa pregunta número 1 de la interacción de 1000 usuarios se repite entonces por lo menos 50. Esa repetición entonces genera entonces que ustedes en su banco de memoria pueden extraer esa información y programar nuevamente esa sección para que esa pregunta ya sea la pregunta 101, 102, 103, 104, conforme el sistema va aprendiendo del usuario. Pueden sacar incluso, por así decirlo, pues ustedes han hecho la clasificación o las validaciones de campo y algunas otras cosas buscando palabras clave, filtrando y haciendo pues sus algoritmos como tal. Pueden clasificar entonces algunas preguntas y tendencias que tenga el usuario para poder mejorar los procesos de las preguntas más comunes. En su introducción a los diferentes mercados, por así decirlo, los robots pues han ido creciendo, mejorando y adaptándose a diferentes áreas. Del 2003 al 2022, pues se tiene un incremento garrafal entonces de la cantidad de robots que se van integrando. Pero las cantidades de robots, por así decirlo, no sustituyen la mano de obra pues pura, por así decirlo, del trabajador. Hay algunas, por así decirlo, pues industrias que requieren la integración masiva de este tipo de sistemas por el riesgo que conlleva o por los factores de calidad o de cansancio que se pueden tener en los trabajadores, pues como tal. Hay una tendencia, por así decirlo, en la parte de líneas de ensamblaje y que se ve más arraigado o se ve más en las líneas de ensamblaje de automóviles. En cuestiones de trabajo, soldadura, pues no es lo mismo tener un usuario, trabajadores que muevan piezas metálicas de cierta cantidad de peso y que se asistan con algo específicamente como una grúa, un troquet o algo específicamente para poderlo mover. Si fuera el caso, pues se integra un sistema lo suficientemente robusto para poder mover, armar e incluso soldar las piezas sin tener el riesgo o lesiones como tal de un ser humano. Pero pues no es una, pues por así decirlo, no es un misterio, pues que China es en donde más se ensamblan sistemas y por ende, pues la integración de robots en cuestiones de líneas de trabajo es en China como tal. Luego de eso, pues se conocen algunos otros sistemas que son interactivos, que tienen cierto grado de inteligencia artificial y que pues su manufactura o su construcción objetivo era pues generar, por así decirlo, una versión humano
robot o humanoide que desarrolla entonces una interacción con los humanos en base a X cantidad de interacciones preprogramadas en él, con un grado de inteligencia artificial que le permite entonces autoenriquecer sus líneas o sus bancos de memoria con algunas respuestas particulares. En cuestiones de almacenamiento y de interacción y algunas otras cosas, pues se puede incluso en un microcontrolador poder plasmar, por así decirlo, un aprendizaje o una reacción a algo específicamente en base a la interacción de, ¿qué les digo yo? X cantidad de tiempo con el sistema, y que él pueda aprender entonces y predecir ciertos eventos en base a las interacciones primarias de los sensores. Todo lo que es robótica como tal, no importando qué es lo que tenga como fin, pues cumplen ciertos patrones específicos, perdón, de integración de software, bancos de memoria, microprocesadores, buses de comunicación y así sucesivamente. En cuestiones pues de integración a nivel micro, no se tiene una particular, por así decirlo, aplicación que pueda fomentar más que el chatbot, el enriquecimiento de los bancos de memoria en cuestiones de interacción. En la interacción o las prácticas que se pueden generar en robótica a nivel de educación, en, pues electrónica, arquitectura y todo, pues es resolución de laberintos. Luego de eso, tal vez alguna tendencia o alguna cuestión particular en juegos y algunas otras cosas en donde el sistema desarrolle una función con sensores y que la interacción pues tenga una tendencia al final y él pueda predecir esa tendencia luego de hacer un proceso de preentrenamiento para tener, por así decirlo, la base de respuestas o los micromovimientos del sistema para poder entonces generar una respuesta a un evento particular. Otra de las aplicaciones que no está tan correlacionada en realidad con robótica y que se genera de hoy en día es la realidad aumentada. Este tema es muy complementario y de hecho se basa en interacción con software puramente a plataformas, ya sea celular como tal, tablets, computadoras y algunos otros sistemas que son un poco más complejos. La realidad aumentada es el término que se usa para describir el conjunto de tecnologías que permite que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida. En cuestiones de interacción, pues la virtualidad pues es algo que en su momento nos vimos obligados a, pero no tenemos una definición, por así decirlo, en línea de aprendizaje como tal, más que la interacción que se da en su momento con algunos juegos y algunas otras aplicaciones como tal. Pero la realidad aumentada y la realidad virtual como tal, una de las aplicaciones que son más fuertes es la de la educación y la de los videojuegos como tal. Una de las primeras máquinas fue la Sensorama y hace docenas de años, y tenía entonces la interacción de una visualización de imágenes en 3 dimensiones con movimiento, color, sonidos, aroma y sensación entonces de viento y algunas otras cosas, y era una caja que interactuaba o que tenía un sistema ya preprogramado, por así decirlo, para tener entonces la sensación de un campo, de flores, etcétera, etcétera. Y entonces la persona se sentaba y podía visualizar esas imágenes en 3 dimensiones y luego entonces experimentar un aroma o una sensación dependiendo cómo interactuaba pues la máquina con esas imágenes. Se corría, por así decirlo, una
una secuencia particular. En los videojuegos es algo que se ve prácticamente de unos años para acá, aunque no es, por así decirlo, una tecnología nueva. Tiene un auge actual, pero es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que en su momento entonces, pues, Nintendo introdujo para la parte de los videojuegos y de ahí se hizo el boom específicamente de unos años para acá, pero no es en realidad una cuestión nueva. La virtualización y algunas otras cosas de interacción de realidad aumentada, se da pues hasta cierto punto como nivel micro. ¿A qué me refiero yo con nivel micro? La interacción no es en realidad pues tan grande para dispositivos móviles o dispositivos que pues cumplan tareas multifuncionales o por así decirlo. En este caso pues el teléfono que utiliza la cámara entonces para tomar la imagen y hace un montaje sobre una imagen digital del personaje. Las áreas de aplicación, como les decía entonces, pues es la educación. De hecho, pues muchos institutos tienen esa cuestión de ingeniería para poder ver planos, entornos y algunas otras cosas. Algunos sistemas tienen la cualidad, por así decirlo, de previsualizar el entorno o las fallas o tener una asistencia de manual, imágenes o algo, puede ser integrado a lentes de uso normal o especializados como los de Google en su momento, que les permiten entonces la función de visualizar en el cristal información o interactuar con una cámara que está montada sobre el lente y que le permite identificar entonces patrones, imágenes o códigos dependiendo de lo que esté viendo para entonces en él montar en los ángulos adecuados la imagen tal vez de una falla o de algo específicamente que el usuario tiene que visualizar en algún otro color o área específica. El entorno en 3D pues se hace con dos cámaras específicamente para poder entonces generar ese efecto de 3 dimensiones que se genera entonces con las dos cámaras en ángulos y separaciones específicas. Esto se agrega a los campos digitales con este icono en particular. ¿Sí? Esto es lo que les permite entonces que ustedes si tienen un dispositivo de estos en donde colocan su teléfono, el teléfono lo que hace entonces es se parte por mitad y genera una imagen en izquierda y una imagen derecha, pues como en esta forma de acá, que tiene ambas cámaras el sistema que graba, y ustedes entonces utilizan el giroscopio del teléfono móvil para poder entonces tener los grados de libertad. Dependiendo en realidad del sistema que se tenga, se pueden tener, pues esto es como una versión de la Play, si se dan cuenta. Tienen sensores que entonces tienen la capacidad de distinguir en un espectro óptico, ya sea infrarrojo o particularmente de forma, ya sea con visión artificial o sensores de movimiento, la posición de los objetos y poder entonces triangular el objeto de visualización que vendría a ser entonces el lente y luego entonces el objeto de interacción de movimiento en las manos o en la posición del usuario como tal. Muchos de estos sistemas pues requieren una cantidad de procesamiento increíble y generalmente pues se hace para PC como tal. La parte de lo que es la interacción en realidad virtual puede ser de diferentes versiones, por así decirlo. Dependiendo del nivel que se tenga en integración de hardware, pues ustedes pueden tener una realidad virtual no inmersiva, en donde tienen pues una interacción plana, sin
tener la potestad de utilizar sus manos como interacción primaria. ¿A qué me refiero yo con esto? Pues utilizan periféricos definidos como teclados, mouse y algunas otras cosas para poder generar esa interacción. La virtual totalmente inmersiva, que utiliza entonces sus guantes de interacción, los lentes y los sensores de track de movimiento y de posición de los periféricos de movimiento. Y algunas otras, que es la semi-inmersiva, que es una de las más comunes que se tienen. Y la colaborativa, que se utiliza entonces en desarrollo e investigación para tener pues ciertas actividades, por así decirlo. No es algo que esté desarrollado por completo o que ustedes se vayan a imaginar que es extremadamente complejo. Está todavía así como que en pañales el desarrollo, y que pues en el mundo virtual no se ha desarrollado, por así decirlo, en afán de comercializar o de generar, por así decirlo, una gama completa de simuladores o de interacción punto a punto. ¿Y a qué me refiero con esto punto a punto? Que en educación, si fuera el caso, pues ustedes tienen la parte más desarrollada en arquitectura, visualizaciones de entornos. De hecho, en el Instituto de Investigaciones tenemos un escáner 3D y se hace levantado 3D de salas, laboratorios, edificios y todo. Y lo que ustedes hacen es más que todo un recorrido 3D. Y eso es la interacción que se tiene, más o menos, si lo quieren visualizar, se ponen entonces el visor y ustedes pueden interactuar en ese desplazamiento 3D del edificio, sentados o parados, si ustedes lo desean, pero el movimiento no es que ustedes tengan esos grados de libertad. Si ustedes lo interactúan con el Google Maps, si fuera el caso, esa vendría a ser una interacción de las primarias, de la que es no inmersiva, y estamos más o menos en la semi-inmersiva con lo que son los recorridos 3D, para que más o menos tengan una ubicación del plano de interacción. La retroalimentación sensorial es una cuestión, pues, importantísima en el desarrollo de estos recorridos y algunas otras cosas que, pues, dependiendo qué tipo de simulación tengan, deben de agregar para poder cumplir como el objetivo. Hay algunos videojuegos que de hecho tienen una plataforma que es como un cono, y entonces el usuario destaca y tiene el visor y todo, y tiene unos como cinchos de tensión, y en esta parte de acá es como ver una parábola, y tiene zapatos o tiene unos cuentos especiales para que se pueda deslizar y sentir el movimiento, y tiene esa cualidad, por así decirlo, pero no se tiene un movimiento completamente libre en un entorno, sino más bien está encapsulado en una plataforma de interacción de hardware para el movimiento de la máquina. Todavía se puede clasificar como semi-inmersivo como tal, aunque es uno de los que más se desarrollan en videojuego como tal. Esto es más que todo así como cultura general de lo que les había comentado, pues, en lo que era la clase. Una de las tendencias que se tiene hoy en día en, pues, lo que es ingeniería. Mucho de estas aplicaciones se da más que todo en arquitectura. Ingeniería en sistemas tiene la particularidad de generar, por así decirlo, chatbots y algunas otras cosas, pues, que dependen más que todo de preguntas, asistencia y desarrollo como tal. Hace como, bueno, antes de la pandemia, ese fue vamos a ver, penúltimo año, 2017 creo que fue, con un grupo de estudiantes de Tierra Nueva, Chinautla, Tierra Nueva, se desarrolló un chatbot, y de hecho se le presentó a la facultad, y el secretario de la facultad iba a adoptar el chatbot de los chavos estos de la facultad de allá,
para poder solucionar preguntas y algunas otras cosas. Creo que lo echaron a andar y era un chatbot que andaba por ahí en su momento en prueba hace unos años para solucionar dudas de estudiantes en la página. Ese es el proyecto que recuerdo particularmente, y de otro estudiante que tenía interacción, pero no era para universidad, sino que era para tiendas en línea, si no estoy mal. Pues es más o menos la tendencia como tal. Ahora, pues, cambiando ya un poco de tema, la parte de lo que es entonces el proyecto como tal. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente y lo pueden hacer de dos formas particularmente. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Bueno, lo pueden programar acá directamente. Pueden usar cualquier plataforma que ustedes deseen, ¿sí? Siempre y cuando pues logren realizar entonces la simulación y generar entonces la interacción con lo que es pues el concepto del programa. ¿Y a qué me refiero con qué es lo que necesitamos en el programa? Necesitamos lo siguiente. Diseña y construye un sistema capaz de leer la temperatura de una superficie de 50 por 50 centímetros, en donde se encuentran 10 sensores de temperatura. Los 10 sensores de temperatura no les estoy dando una especificación técnica, pueden ser lineales, pueden ser resistivos, termocoplas o lo que ustedes deseen integrar o que puedan basar en simulador su integración. Distribuidos de forma prolija en una superficie, cada sensor está conectado a un pin del microcontrolador, el cual suministra un valor de ADC, el cual debes de procesar de la siguiente forma. Un valor promedio de toda la superficie, ¿sí? Luego generar el valor promedio, desplieguen la información entonces por una pantalla LCD o una hiperterminal, cualquiera de los dos es válido. Programar el microcontrolador para que la temperatura se mantenga a 33 grados promedio, ¿sí? ¿Y a qué me refiero promedio? Tal vez algún sensor va a estar más alto y algún otro va a estar más bajo, pero el valor promedio es 33. No les estoy dando también un rango de error. Eso lo quiero ver cómo lo ven ustedes. Y utiliza un relé de estado sólido o tradicional para conmutar la bobina del mismo y así controlar la activación de la resistencia de potencia. Y me voy a tomar la libertad entonces ahorita de generarles, por así decirlo, la forma en que se debería de generar el circuito a bloques, ¿sí? Bueno, yo voy a tener entonces 10 sensores. Imaginemos aquí que ya tenemos los 10 sensores. Temperatura 1 y temperatura 10. ¿Cómo funciona el sistema? Ustedes van a tomar entonces el valor de temperatura del sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 10 entonces y lo van a llevar al microcontrolador. En el microcontrolador entonces tienen que sacar el valor promedio, ¿sí? De esos 10 sensores de temperatura. En base a esto, ¿sí? Ustedes deben de activar, ¿sí? O no el relay para poder hacer esto. La resistencia de calor entonces generalmente es de 120 voltios, no se los puse ahí porque pues, no es necesario, pero el relay entonces se va a activar. Si está a 20 grados, el pulso entonces va a durar mucho más tiempo, ¿sí? Si la temperatura pues ya está en 33, el pulso va a ser mucho más corto, ¿sí?
y entonces va a lograr mantener esa temperatura. Entonces ustedes van a usar un PWM acá si lo desean o generar sus pulsos de activación a criterio de ustedes para la resistencia. Pero ¿cómo voy a generar eso? Yo puedo poner aquí en mi simulador que esto va a tener 33, 33 y así. Entonces el valor promedio de acá va a ser 33 grados centígrados. Aquí entonces la resistencia debería de tener ya sea 0 voltios o un pulso lo suficientemente delgado para poderla mantener. ¿Sí? Si fuera el caso que yo coloco 20 grados, ¿sí? Y el valor promedio entonces va a ser 20 grados, el pulso debería de ser más amplio para que la resistencia tenga más tiempo para disipar esa potencia eléctrica en ella, ¿sí? En base a eso, ustedes van a hacer su algoritmo y pueden tener lo siguiente: un 18X2 o un 18X, y lo pueden montar en Proteus, si fuera el caso, entonces, tipeando acá y generando entonces el programa base. Y ahorita hice un for, entonces se va a estar apagando y encendiendo, y tienen 8 pines de salida y 4 de entrada, ¿sí? En su momento, pues, si fuera el caso que lo quieran hacer con Proteus para poderlo trabajar, pues lo pueden hacer. Si lo quieren hacer acá, porque les es mucho más fácil, de igual forma lo pueden hacer acá, porque aquí pueden interactuar y pueden mover entonces los conversores analógicos digitales y algunas otras cosas aquí particularmente. Lo ideal sería que ustedes lo integren acá. Aquí no podríamos ver la hiperterminal, pero aquí sí podemos ver la hiperterminal. Aquí deberían de colocar una pantalla LCD, pero es cuestión de gusto de cada uno de ustedes para poder generar esto como proyecto. Proteus, el que tengo yo ahí en la plataforma, tiene la única opción de, pues, lastimosamente utilizar el 18X como microcontrolador base. Pero si ustedes, pues, toman en cuenta, ¿sí?, que si van a usar un sensor lineal y hay perdón, una instrucción que se llama aquí, como que es completamente lineal, y lo pueden colocar en un único, ¿sí?, valor de ¿cómo se llama? De ADC o de temperatura como tal, como digital. Y ustedes utilizan aquí un multiplexor y utilizan las líneas de salida como las líneas de selección. Está súper fácil. Si ustedes lo quieren hacer en Arduino, en el Tinkercad, también lo pueden hacer. Ahí hay multiplexores digitales también, si lo quieren ver. Si lo quieren hacer en Raspberry Pi, no sé si hay en realidad un simulador de Raspberry Pi para poderlo generar. Pero pues como en la Raspberry Pi no tiene, pues, conversores analógicos digitales, no tienen en realidad, pues, la opción, por así decirlo, de comunicarse de esa forma con sensores resistivos como termistores. Si lo van a usar con un lineal como el Dallas 18B20 o su similar, entonces tendrían que interactuar con un protocolo serial y cuadrado C, HSPI, el que ustedes quieran, o con el GPIO, analógico digital, para poderlo, pues, tomar como puerto digital. Si fuera el caso de que usaran tal vez alguna otra plataforma como el Strap 32 o alguna otra cosa por ahí, también lo podrían hacer. Si utilizan la FPGA en su momento, pues de igual forma, pues lo pueden hacer. Esa tiene conversor analógico digital por separado, pero no pueden hacer la simulación por completo. Entonces, hasta cierto punto, quiero ver cómo resuelven el problema y el criterio que tienen y cómo compilan la información y cómo solucionan si se basan entonces en esta sección de acá con el 18X
el concepto de los 10 sensores, ¿sí? Luego de eso, recuerden que no les estoy pidiendo ni media, ni desviación estándar, ni margen de error. Y el margen de error de la superficie, por así decirlo, 33 grados, ustedes deciden qué margen de error en porcentaje de eso desean. Si fuera el caso, pues ustedes me dicen, miren, pues nosotros lo trabajamos así, o sea, y entonces sube a 34 y luego baja a 32, y entonces nos mantenemos en 33 aproximadamente un 90% de las veces, pues está nítido. Y luego de eso ustedes tienen que descifrar cuántas veces van a leer el sensor de temperatura, 1, 2, 3, y generalmente pues ese arreglo, ¿sí? Si fuera el caso, pues correspondiente pues utilizar tal vez un sensor que transmita en una sola línea y que tenga la capacidad de poner varios, pues están hechos como protocolo, porque hay algunos sensores que pueden hacer esa cualidad de poder colocar en esa misma línea o bus de datos, no solo un sensor como tal. Entonces, quiero ver qué es lo que investigan y qué tan lejos llegan antes de pues generar algo como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Creen que está difícil? Entonces, en general, disculpa, entonces, bueno, ahorita lo que nos está usted diciendo es que le interesa que nosotros resolvamos esto de cómo vamos a leer los 10 sensores de temperatura a través de un solo pin, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, claro, eso es lo que tengo duda, pero bueno, sí, eso es lo que toca investigar. Pues, sí, vean, hay diferentes formas de leerlo. Si ustedes usan un microcontrolador más grande, no necesitan en realidad, pues, colocar los sensores y multiplexarlos o conmutarlos o hacer algo específicamente con ellos porque van a leer un pin a la vez. El reto particular, pues, es buscar una forma de lograrlo hacer. Hay algunos otros sensores particulares que, pues, tienen esa opción de que tienen una línea de información y ustedes los cuelgan en ella. Y entonces, según el protocolo, ustedes pueden llamar a la temperatura 1, temperatura 2, bajo esas mismas dos líneas de información. Pero como les digo, o sea, ahí tienen que investigar. Yo necesito ver, pues ustedes ya son de arquitectura 2, entonces deberían de tener más o menos la noción de cuestiones básicas de electrónica y cuáles son las formas en que se comportan ciertos sensores, ¿sí? Y no es que estén solos o que a partir de ahorita les diga yo, ¿saben qué? Eso ya no me importa. No. El siguiente sábado, ¿sí? El siguiente sábado, pues en teoría, ustedes pues deberían de tener dudas concretas de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y qué es lo que pueden usar y algo particular para hacer el programa. Entonces ustedes me podrían decir, mire, ¿cómo puedo pues generar el valor promedio de esto? ¿O cómo puedo entonces generar el pulso? ¿O cómo puedo visualizar entonces cómo es el relay y todo? ¿Va? Ingeniero, una pregunta. Con esta parte, si se usara un multiplexor, me va a sacar una línea hacia mi micro. Y en el micro, ¿qué es por intervalos de tiempo o algo así que debo de Eso ya lo programan ustedes. identificar? Sí, mira, un multiplexor tiene la opción de tener n cantidad de canales, ¿sí? Del canal 1 al canal 15, por decirte algo. Y entonces va a tener 4 líneas de selección, desde S0 hasta S3. Si coloco yo 0, 0, 0, 0 en él, el canal 1 va a pasar a su salida. Y esto va al microcontrolador, ¿sí? Ya veo. O sea, se manejan direcciones. Ajá, manejan direcciones. Si yo pongo 0, 0, 0, 1, él entonces, perdón, uy, ya me fui diferente.
Entonces él va a venir y va a eliminar esa línea y va a pasar el canal 1 al ADC. Como yo estoy moviendo las líneas de selección con el mismo microcontrolador, yo sé qué posición estoy leyendo y entonces yo puedo hacer un ciclo for. Ahorita ya les estoy dando más o menos una noción de cómo hacerlo, ¿ah? Y entonces yo puedo mover la variable B0, B1 y así en el orden y luego entonces sumarlo, ¿sí? Porque yo estoy controlando qué canal estoy leyendo, cuánto tiempo lo voy a leer, en dónde lo voy a ordenar o grabar y mantener hasta que yo termine entonces todas mis líneas de selección. Yo ya tengo todos mis datos guardados por individual. Pero aquí hay algo que ustedes deben de tomar en cuenta. La temperatura va de 0 hasta, por decirte algo, la temperatura máxima del sensor o la temperatura mínima del sensor, ¿sí? A qué intervalos funciona y qué dato les va a dar. Si yo tengo un sensor que es completamente resistivo, yo tengo entonces que hacer lo siguiente. Poner entonces el resistor, que es un termistor, y lo coloco entonces a una temperatura y le saco el dato de temperatura y le saco un dato y así sucesivamente y tengo un valor de ADC. Y ya sé entonces que un ADC de valor 36 va a ser igual, por decirte algo, a 6 grados. Disculpe, ingeniero, ¿a qué se refiere con ADC? Es conversión analógica digital. Ah, bueno. ¿Sí? Con ese entonces dato, yo puedo, por decirte algo, sacar esos valores. Con un sensor lineal, él solito me va a decir, mira, tu temperatura es de 11 grados, más menos 0.5 grados, y yo ya lo sé. Ustedes tienen que ver, ¿sí? Y ordenar toda esa información, guardarla y sacar el valor promedio, y luego después de eso sacarlo a una LCD o con un CERT XD, ¿sí? CERT, si no estoy mal, XD, y ya sale entonces por la hiperterminal y abrís entonces en el simulador o en algo el hiperterminal y te va a aparecer entonces la información que tú le coloques. Si ustedes hacen CERT XD, paréntesis, comillas, temp, en grados centígrados, cierran comillas, si le ponen la variable, él va a sacar en la hiperterminal esto, perdón, temp, grados centígrados, el espacio que ustedes dejaron ahí y el número de la temperatura, ¿sí? Entonces, todo eso lo tienen que ir averiguando esta semana y me tendrían que decir, entonces, miren que cómo puedo sacar de forma serial, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro el siguiente sábado. Y yo ya les explico entonces o les doy las líneas de código de, mira, lee esta instrucción y así nos vamos. Y vamos a dedicar un tiempo a ser parte del programa como tal. Aquí es pues en Proteus, ustedes vienen y tipean su código aquí. Entonces, pues, si fuera el caso, ponen el código acá, arman su circuito de este lado y le pueden poner un pulsador o lo que ustedes quieran. Y luego de eso, pues ya, ya lo ejecutamos acá. Entonces va a contar del 1 al 10. Entonces 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Va a llegar entonces a 10, va a esperar 5 segundos. Y entonces la secuencia que yo estoy programando en ese circuito es esta. 10 pulsos de estos. Y luego de eso ya imagínense que están los pulsos. Y luego de esos 5 muertos. Y así sucesivamente otros 10. Y luego otros 5 muertos. Y así sucesivamente. Eso es lo que estoy haciendo yo acá en el microcontrolador, ¿sí? Entonces, si fuera el caso, como corresponde, pues ustedes ya podrían armar acá todo lo que necesitan. Y de hecho, pues aquí, si ustedes lo buscan o algo, pueden tener resistencias como un termistor o algo específicamente
que les permita, pues, esa lectura, por así decirlo, ¿verdad? Pueden poner un potenciómetro para simularlo o buscar un termistor como tal, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tienes alguna otra duda. Sí, es lo de la parte de, ¿cómo se llama esto? Del relé. En esa Ajá. parte, bueno, como se supone que el enunciado dice que tenemos que activar Ujú. algo para controlar esa temperatura, si estuviera más alta, bajarla. Y esto es Correcto. a través de este relé, pero ¿cómo funciona eso? ¿O Ah, qué? imagínate entonces que aquí tenés tu sector de sensores de temperatura del 1 al 10. Ya hiciste lo que tenías que hacer para colocarlo entonces al microcontrolador. ¿Sí? Muy bien. Ya tenés los datos y tenés el valor promedio. Y el valor promedio te dictamina entonces otra subrutina. Ponele activación, 2 puntos. Dependiendo del valor promedio que se encuentre, yo lo voy a poner en el B0, el valor promedio. Yo voy a comparar, ¿sí? Esta variable binaria y voy a decir, bueno, lo que está ahí es mi temperatura promedio. Si yo estoy en 30 grados, perdón, 33 grados, si estoy igual, entonces mi salida 1, que va a ser el relé, va a estar en off, ¿sí? Entonces yo le voy a decir entonces que la salida es igual a 0. Si yo estoy en 20 grados, ¿sí? Menor, mayor o lo que ustedes quieran comparar, porque estos comparadores lo pueden hacer. Entonces aquí te voy a decir que lo tenés que hacer con if o con un case, ¿sí? Para comparar las temperaturas que vos deseas mover o mantener. Si fuera el caso que está en 20 grados, a mí me conviene entonces, ¿sí? Que la salida esté en alto. ¿Por qué? Porque entonces así el relay se va a activar, la resistencia de potencia se va a activar y la temperatura va a subir. Yo voy a leer nuevamente la temperatura y voy a regresar a comparar, leo la temperatura, saco los promedios y vuelvo a comparar y así sucesivamente. Y voy a mantener encendido esto. Cuando la temperatura llegue a 33 y yo empiece a leer y a comparar que es igual, yo debo de apagar esa resistencia. Ah, bueno, o sea que esa resistencia es para aumentar la temperatura. Sí, cabal. Esto es más que Ya. todo conceptual de visualización porque no podés meter una resistencia o que caliente el sistema, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Ya lo apagué, pero en mi siguiente lectura voy a tener 34 grados y entonces voy a seguir entonces apagado. Y si, ¿qué pasa entonces si llego a 35? De igual forma voy a estar apagado. Voy a estar esperando a que el sistema entonces empiece a bajar la temperatura. Y vas a llegar entonces hasta 29 grados. O perdón, hasta 30 grados, pongámoslo, porque no nos vamos a ir tan lejos, 30 grados. Y entonces ahí nuevamente vuelvo a encender y vuelvo a apagar. Conforme vos vas aproximándote a la temperatura, ese pulso va a ser más pequeño. Ah, muy bien, ya lo he comprendido. Sí, pues, sí, como usted dijo, es conceptual. Es que cada Ajá. esta parte es la que Ajá. no ¿Cómo entendía. hago yo esos datos? Pues yo voy a tomar mis sensores, los voy a poner en 33 todos, y el sistema entonces aquí va a aparecer que está apagado, off. Si yo los pongo en 20, aquí va a aparecer que está on. Y así va a permanecer entonces hasta que yo vaya aumentando mi temperatura simulada y llegue entonces a 34. Y entonces él va aquí a cambiar a on. Y así sucesivamente, on, off, y así sucesivamente. ¿Sí? Sí, entendido, muy bien, gracias. Va. Es que aquí hay algo particular. Ustedes programan
y ven interfaces y ven una aplicación y ven todas esas capas de programación, por así decirlo, en donde interactúan y ven una pantalla que hace algo. Aquí ustedes están programando hardware que, pues, por todo lo que ha pasado, no se han familiarizado por completo con algunos conceptos, ¿sí? Entonces, les puede costar, pero no están solos, yo les voy a ayudar. Lo que necesito que hagan es que me digan, mire, yo ya hice esto, pero no sé ni qué estoy haciendo, y entonces yo te voy a decir, mira, aquí estás haciendo esto y esto y esto, hay que cambiar esto. O mire, no tengo ni idea, entonces empecemos por partes. Sácame un programa que haga el promedio de los datos que entran. Sácame un programa entonces que lea los datos. Y de hecho, el siguiente sábado yo les voy a hacer entonces un programa que lee un sensor de temperatura. Les voy a explicar línea por línea de un sensor lineal, de un sensor de temperatura resistivo, y luego de eso, pues ya lo simulamos y yo les doy entonces ese programa. Y ustedes van a ir uniendo, pero hay una parte que yo no les voy a programar. Y eso es lo que es el reto, pues que ustedes investiguen y que unan las partes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de mi parte no, ingeniero. Muchas gracias, con eso ya me ha dejado claro. Va. Si tienen dudas o algo, el siguiente sábado lo vemos. Si tienen dudas entre la semana, escríbanme. Escríbanme por WhatsApp. No usen la plataforma. He visto algunos correos ahí que me preguntaron una cosa y al final pues se resolvió en la clase. Escríbanme por WhatsApp, ¿sí? Y en cuanto yo pueda, no se sientan mal si los dejo en vistos específicamente en algún momento o que no les responda, denme chance, y yo nomás me desocupe, yo les contesto y ya lo podemos ver, y si su grupo se quiere conectar o algo específicamente para solucionar una duda, pues lo hacemos con mucho gusto, ¿sí? Entonces, ahorita necesito que investiguen y que empiecen a leer ciertos conceptos, como cuáles. Multiplexor. Luego de eso, si fuera el caso, sensores de temperatura. Y luego de eso, pues, relé. Pues solo para refrescar la información. Esto es conceptual, ¿sí? Esto es conceptual porque lo podemos hacer directamente en el microcontrolador, o lo podemos integrar, de hecho, físicamente con un circuito integrado, ¿sí? Pero recuérdense, ¿sí? Que deben de buscar los tipos que hay, ¿sí? ¿Estamos? Sí, muy bien. ¿Sí? Va, vean pues. Les había comentado pues que entonces aquí en esto anterior, ¿dónde está? Ya tenemos entonces esta parte de acá, ¿sí? 5 puntos, la parte de lo que son, pues, ¿cómo se llama? El cuestionario. Ya hay preguntas ahí, hay como 10, 20 preguntas. Entonces ya lo pueden empezar a trabajar, ¿sí? ¿Estamos? Solo los voy a poner aquí el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Listo. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? No, Inge. Dejémoslo por hoy acá entonces. Yo voy a estar atento a cualquier duda que ustedes tengan y pues empiecen a investigar y platicamos entonces el siguiente sábado. Realicen su actividad pues a su debido tiempo, como ustedes puedan. Ya está disponible desde ahorita.
Y permítanme, antes de que, no, creo que no le configuré algo, permítanme. Cometí un error aquí. Tiempo. Aquí está. Entonces aquí está. Ya lo guardé entonces para que ustedes guarden la nota más alta y tengan intentos ilimitados, ¿sí? ¿Estamos? Sí, también, gracias. Estamos, gracias. Entonces ahí estamos, ya estamos en lo dicho entonces, ilimitados los intentos y todo está hasta el 6 de noviembre. Y pues en sí como concepto, sería tal vez antes de los parciales, pues que igual pues intentaran resolver el cuestionario un par de veces, ir copiando las preguntas en un cuaderno y buscando las respuestas y etcétera, para que ustedes puedan estudiar. Porque, o sea, les voy a hacer una comparación. Yo tenía pues aquí las cámaras, así como las tengo aquí ahorita, y aquí tenía los resultados, iba viendo las notas que iban cayendo conforme iban terminando, y entonces era como cuando pasan en las películas que van mandando a un equipo que tiene sensores de cardíacos y ustedes van viendo cuántos se van muriendo. Entonces, no quiero que vuelva a pasar eso porque entiendo las ventajas y desventajas que tienen ustedes y que tengo yo en algunas cuestiones de estudio y de trabajo y de interacción con todo lo que tenemos ahora. Y mi trabajo es facilitarle al estudiante la vida y no complicarla. Entonces, les estoy dando esta opción del cuestionario. Háganlo las veces que lo necesiten hacer. Entonces, después del segundo parcial, yo colocaré nuevas preguntas o haré otro cuestionario con otras preguntas para que ustedes tengan una base concreta para ir estudiando para el examen final o el examen parcial, ¿sí? Si no hay dudas ni nada, entonces dejémoslo por hoy acá. Y pues platicamos el siguiente fin de semana. Feliz día a todos entonces, ya que no hay dudas. Gracias, Inge. Sí, Inge, gracias. Feliz día. Dije. Feliz día.